Hace un buen tiempo yo quería hacerle una entrevista a una persona a quien admiro, a un músico a quien uno reconoce que ha destacado, como es en su programa Uno por Uno. Este músico es un prestigioso compositor, instrumentista. Se llama Lucho Quequesana. Y no crean ustedes que es de cualquier lado, no, es del Rímac, por si acaso, y además toca música peruana. Lucho, qué maravilla, maestro. Nada, encantado. Quisiera empezar diciéndote que para nosotros, para todos los peruanos, es un orgullo que estés representándonos en el mundo, porque tú eres un músico mundial, internacional. Pero sin embargo eres popular dentro de tus orígenes. Ajá. ¿Cómo fue que empezaste a esta cosa de la música? Bueno, yo nací en el Rímac, como lo dijiste muy bien, un chico de barrio normal que trompo, canicas, salvatana y toca timbre. ¿Ya? En esa época no había PlayStation y nada de esas cosas. Y no había tenido acercamiento con la música. Es más, y ahí parte un poco la historia y los puntos de quiebre de mi vida, ¿no? Yo hasta los 11 años de edad pensaba que no podía tocar ni un instrumento. ¿11? Ni uno, sí, pero me sentía completamente negado. Un sordo. Pero prácticamente, porque mi mamá me puso en estas clases de verano que te enseña flauta dulce, ese tipo de cosas, y la profesora era tan mala que no me salió nada, y a partir de ahí yo dije, ya, la música no es para mí, etcétera, etcétera, hasta que a los 11 años viajamos a Huancayo por la enfermedad de mi hermano para que se cure, y llego a Huancayo a mediados de los 80, y ahí es donde empieza todo, porque descubro que el Perú ya no es el Rímac. Claro. A esa edad, y al mismo tiempo en el colegio los chicos que vivían en Huancayo en esa época conmigo me dan una zampoña porque ellos tocaban las zampoñas y me dicen vamos a jugar. Y así que tomo tu zampoña, intenté, y a partir de ahí hasta el día de hoy no puedo dejar los instrumentos, ¿no? Pero en ese momento te atraía algún tipo de música, el rock, la salsa. Nada. O sea, a ver, escuchaba guaynos porque mi mamá cantaba los guaynos mientras cocinaba. Yeah. Escuchaba lo que sonaba en el barrio, Agua Marina en esa época, tocaba a las espaldas de mi casa por el club de tiro. Claro. Y sonaba por todos lados. El pop estaba fuertísimo con Michael Jackson, que era la época boom de Michael Jackson con Thriller y todo esto. Pero era lo que, digamos, lo que sonaba a mi alrededor sin yo tener algún interés preciso por escuchar algo. A raíz de que descubro la música por la zampoña, me empiezo ya a interesar en lo musical, o sea, en qué paja suena ese instrumento. Ah, mira, qué paja, ahora en esta banda tocan guitarra y tocan batería, pero en esta no, en esta tocan congas. Entonces, ¿me entiendes? Empiezo a descubrir un poco, a entender qué era lo que yo escuchaba inconscientemente, y a partir de ahí ya me convierto en un melómano, ¿no? Pero ahí en Huancayo te atrajo, me imagino, estas bandas grandes que hay. Por supuesto, música, ¿no? Huancayo era un festín musical, ¿no? Es más, es una, mira, me parece que es la provincia que más grupos folclóricos tiene en el Perú. Sí, señor. Y a pesar que en la época que yo vivía, que era la época más fuerte del terrorismo en Huancayo, tú podías sentir que Huancayo estaba completamente vivo por sus tradiciones. Y claro, yo tocaba la zampoña y el charango, pero en las calles pues estaban los guaylas y las orquestas, y estaba la fiesta de Chupaca y la fiesta de Sicaya, y todo era un festín, ¿no? Entonces era imposible no envolverse de eso y que te quede marcado, y que a tu interior diga, bueno, estás ahora sí contagiado de este virus maravilloso, así que ahí está, y ya tú verás qué haces con la música, pero esto no te lo va a sacar nadie, ¿no? Correcto. Y cuando te preguntaban, ¿qué cosa quieres ser cuando seas grande? ¿Tú qué decías? ¿Ingeniero? ¿Abogado? No, yo decía Superman, el Hombre Araña. El Hombre Araña. O sea, es bien loco porque hasta esa edad yo no tenía ningún interés de que, claro, quiero ser médico o abogado, ¿no? Yo volaba con mi imaginación con los superhéroes que veía en esa época, hasta que descubro la música, y a partir de ahí digo, yo quiero ser músico, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue tu evolución? ¿Ya te metiste a un conservatorio? ¿Te metiste a alguna No, ahí viene la parte crítica. Porque yo regreso a Lima, regreso a mi colegio toda la vida, y en esa época el Perú estaba más polarizado que ahora, tú lo sabes muy bien. Digamos, ahora hay mucha más apertura, ¿no? Todo el mundo
se pone chullo, son felices. En esa época no, en esa época de pronto, claro, yo venía con mi zampoña y mi charango a Lima y empezaba el bullying y la discriminación. En el colegio las chicas no me daban bola, se iban con el rockero, ¿no? Entonces, yo igual armé mi primer grupo folclórico en el colegio, acabo el colegio y voy a decirle a mis papás que quería ser músico, quería entrar o al conservatorio o a la Escuela Nacional de Folclore. Claro. Y mis papás mi mamá me mandó por un tubo y me dijo, no señor, acá la clase de tasa morir de hambre, etcétera, etcétera. Y no, terminas la universidad y haces lo que te da la gana, ¿no? Entonces, entré a la universidad, sin embargo, nunca dejé de tocar, tocaba todo el tiempo, tocaba los fines de semana, en esa época ya tocaba en el Hatuchay, en la Virgen de Titicaca y todos esos lugares folclóricos. Después, en la universidad, lo que me dio fue que empecé a explorar mi melomanía, o sea, ya me pasaban discos de jazz y discos de rock. ¿Qué estabas estudiando? Perdón, no me escucho. Estaba estudiando comunicaciones. ¿Ah, sí? Sí. O sea, primero estudié administración de empresas. Ya. Que mi mamá me matriculó ahí, no sé por qué, para que no toque los instrumentos. Claro. No duré mucho y cuando yo fui a decirle no puedo con esta carrera, me dijo, ya, lo que quieras, pero termino la universidad. Entonces me cambié a comunicaciones porque yo venía de una cinefilia bastante fuerte que empezó en mi adolescencia. Claro. Y me veía muy identificado con las comunicaciones y aparte era el lado más artístico de la universidad, ¿no? En esa época todavía no había, como ahora, escuelas de música en la UPC, la Católica, me parece genial que se hayan abierto. Pero entonces estudié comunicaciones, pero paralelamente seguía tocando y viajando haciendo música, ¿no? ¿Tocabas en las combis? No llegué a tocar en las combis. Ya. No llegué a tocar en las combis. Tocaba, o sea, desde chico ya chiviaba, como decimos los músicos. Claro. Explícale qué cosa es chiviar. Chiviar es tocar y que te paguen. Te paguen al toque. Eso es el chivo. O sea, el músico dice, tengo un chivo, tengo una tocada en donde te van a pagar, ¿no? Y yo me acuerdo que mi primer chivo fue, yo tenía creo que 13 años y mi primer chivo fue lo más surrealista. Porque me llama un pata y me dice, mira Lucho, necesitamos un charanguista. ¿Ya? Yo dije, ya, bacán, vamos a tocar, ¿no? Tocamos covers, pues, ¿no? Vírgenes del Sol y todos los covers que con los que uno empieza. Y era un almuerzo de unos curas, ¿ok? En esta iglesia que está al frente de Santa Rosa, por el antiguo Polvos Azules. Ya. No me acuerdo. En el centro de Lima. En el centro de Lima. Ya. Entonces yo llegué y estaban todos los curas comiendo. Santo Domingo. No era Santo Domingo, no me acuerdo bien, es una parroquia, pero había un montón de curas y están comiendo como locos Ya. y nosotros tocábamos ahí como comen los curas. Lógico, como loco. Acabamos de tocar y viene el pata que me había llamado y me dice, muchas gracias Lucho. Yo estaba feliz de haber tocado con otros músicos que no era mi grupo. Ya. Y me dicen, gracias, mira, acá está tu bolo. Y yo, ¿qué? ¿Bolo? ¿Qué? O sea, yo no concebía la idea que me paguen por tocar. Ya. Una maravilla. Y de pronto veo y eran 5 soles, ¿ya? Y decía, a ese ya, pues 5 soles yo me sentía millonario. Y decía, bien, ¿no? O sea, y sin embargo, después, claro, cuando ya he crecido un poco más como músico y ya he concebido un poco más la idea de cobrar por tocar y que al músico le tienen que pagar pero durante casi todo mi crecimiento musical yo quería tocar, lo único que quería era tocar y así fue un poco mi formación, ¿no? Ahora, para nosotros es chino ver tantos instrumentos y cada uno tiene una técnica. Tú tocas casi todo. ¿Qué cosa es lo que no tocas? ¿Qué cosa? La puerta. A ver, ¿qué cosa? No toco varios instrumentos. El saxo no lo toco, a pesar que hice un programa de prueba de sonido en Huancayo en donde me enseñaron un poco a tocar. ¿Ya? Pero, o sea, no podría... O sea, yo cuento los instrumentos que toco, que son los instrumentos que yo podría grabar. Ya. Ajá. Puedo sentarme ahí a jugar un poco con algunos instrumentos, pero el violín no lo toco, por ejemplo, me parece súper difícil, o un cello, ¿no? Instrumentos que tengan arco. Eso sí. Sí, pero es porque nunca he tenido un instrumento con arco en mi casa como para poder practicar y quedarme ahí horas y horas. Pero si lo hubiera tenido, te apuesto que tocaba. Probablemente, ¿no? Lo sé. Yo te he visto hace unos días haciendo en tu programa que tienes en el canal de cable, una orquesta de salsa y tú tocabas una quena andina. Sí.
Y yo decía, qué raro, estaba con Estaba el maestro Lucho Cueto. Era alucinante. Yo me sentía privilegiado de estar con todos los tops peruanos en la salsa. Lucho Cueto, Juan Canevelo, ¿no? Todos ellos, íconos, pues, ¿no? Claro. Y de pronto, claro, yo aparezco con mi quena y a ellos les pareció genial, que eso me parece lindo de los músicos peruanos que tengan esta apertura para poder explorar. Y lo que quería un poco en el programa era que se conozca la función de cada instrumento en la salsa, ¿no? Porque generalmente cuando escuchamos la salsa, los que no son músicos, escuchan al cantante, la letra, ya están toneando y se olvidan que atrás hay 14 músicos ejecutando una cosa indispensable. Y leyendo partituras. Exacto, no, y escúchame, y para tocar salsa el nivel musical es realmente alto, exigente, y eso fue un poco lo que mostramos en el programa. Sin embargo, tenían la apertura, la sencillez y la horizontalidad para incluir una quena y tocarle a la gente en un momento lindo en el Mercocho Río, ¿no? Correcto. Dime una cosa, ¿por qué es que te diferencias tú de otros músicos peruanos? ¿De cuándo es que rompes con esta suerte de esperar que te contraten, esperar tus chivitos? Ajá. No lo sé. Yo, claro, la gente me conoce de hace algunos años un poco por los medios. Sin embargo, yo vengo tocando hace más de 20, ¿no? En todos estos 20 años, como todos los músicos en el Perú, he tenido los encontrones con la puerta, que te cierran, que te botan, que no te dejan tocar o que no te van a pasar en la radio. La clásica de que los músicos ya sabemos. Sin embargo, hubo un momento en donde yo sentía que ya nadie me iba a tocar la puerta para contratarme. Entonces, no ibas a aparecer en la radio. No, eso yo desde el primer día que compuse una canción yo sabía que nunca iba a aparecer en la radio. Entonces empecé a autogestionar mis conciertos, empezando por bares, que me dejen tocar, que pueda llevar primero 20 personas, 30 personas. Y para mí lo que ha salvado mi carrera es el boca a boca. ¿Ya? O sea, el boca a boca ha sido quien... Radio Bemba. Radio Bemba. Quien después de una tocada en un bar... Claro. Le pasaban la voz y al siguiente tocada ya venía más gente, hasta que un día, con mi hermano Alfredo, que es el productor de todo lo que hago, porque empezamos juntos en la música, dijimos, ya habían pasado varios años, ¿no? Pues, no sé, 10, 12 años tocando en bares, y dijimos, bueno, vamos a hacer un concierto más grande en el Teatro Japonés. Ya. 1000 personas, ese es nuestro objetivo. Vamos a ver si podemos llevar 1000 personas a un concierto. O sea, tú estás pensando ya en la idea de cuánta gente va a ir, cuántos van a pagar entrada, cuánto es el que se puede presupuestar. Entonces, claro, tú dices, el músico que está lejos de la autogestión dice, no, 1000 personas, no, es imposible, ¿quién va a venir? ¿Quién me va a vender las entradas? No sé qué. Pero cuando uno empieza, uno pues es el portero, el plomo, el chofer, el luminotécnico, uno mismo es todo, ¿no? Entonces dijimos, ya, ¿cómo llegamos a 1000 personas? En esa época no había Facebook, ni claro, Twitter, ni nada. Las redes sociales no existían. Sí, no existían. Ahora es una maravilla. Entonces intentamos llegar a toda la gente que había ido a los bares durante esos 10 o 12 años y logramos llenar el teatro y ese boca a boca fue mucho más grande. Y en ese momento empezó a crecer más. Se hizo viral, como dicen ahora. Apareció en las redes sociales y fue la distribución perfecta para mí porque yo creo que las redes sociales en cierto modo democratizan la música. ¿Por qué? Porque tú en tu muro del Facebook, tú vas a poner lo que te gusta. Lógico. Si tú descubres una banda y te gusta, la pones. Si no te gusta, no la vas a poner. Así es. Entonces lo ven tus amigos. Es una forma de publicidad. Exacto. A tus amigos les gusta y lo empiezan a compartir, Es el boca a boca del siglo XXI, ¿no? Tú eres el músico del siglo XXI en el Perú. Eso te lo han dicho. No me lo han dicho. Creo que todos los músicos ahora estamos entendiendo que tenemos que ir no solamente de la mano de la tecnología, sino de nosotros mismos entender que nuestro trabajo tiene un valor y lo tenemos que hacer llegar a la gente. O sea, el músico que no entiende que tiene que autogestionarse él mismo, porque nadie iba a venir a tocarle la puerta, en ese siglo XXI está muerto. Correcto. Bueno, aquí en Uno por Uno estamos con Lucho Quequesana, este gran músico peruano. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con todos ustedes.
Muy bien. Como ven, el maestro Lucho Quequesana está tocando una maceta que tiene unas hierbas medias extrañas. ¿Qué es eso, Lucho? Este es un instrumento africano que se llama udu. ¿Udu? Sí. Y bueno, pero lo que estaba tocando era un landó con un festejo. Y eso... Eso es lo tuyo, o sea, estas músicas del mundo, estas músicas internacionales, a eso has llegado, o sea, a comprender que todos los instrumentos, todas las músicas tienen pues una función universal. Sí. Es bien loco porque, bueno, este proyecto que se llama Sonidos Vivos lo empecé hace 9 años, en donde yo tenía la hipótesis que así como los músicos peruanos nos enamoramos de la música peruana, que es lo que me pasó en Huancayo, Claro. Cualquier músico de cualquier parte del mundo puede aprender la música peruana, tocarla e incluirla en su cultura. Tú vas a tener un concierto dentro de unos días en el Estadio Nacional. Sí. ¿No? Entonces, ¿Cómo sí. es eso? A ver, explícanos. Voy a traer a Perú, es justamente este proyecto que hice con una residencia de la UNESCO, en donde mi banda, te va a sonar un poco surrealista, pero es un japonés, un turco, un vietnamita, 2 canadienses, un venezolano y un colombiano tocando mi música que está en base a raíces peruanas. Entonces de pronto tú escuchas, o sea, reconoces que es Perú, pero al mismo tiempo es un Perú global, porque están tocando con instrumentos africanos, japoneses, hindúes y de Medio Oriente, landó, festejos, guay, ¿no? Y sin embargo, son músicos que hasta hace algunos años, antes de empezar el proyecto, ni siquiera sabían dónde queda Perú, ¿no? Claro. Entonces es lindo ver cómo el mundo mira ahora al Perú por la música. Correcto. O sea, de hecho, la gastronomía y el turismo son puntos importantes de atracción del turismo y de los ojos del mundo, pero ahora es lindo ver cómo músicos tan importantes de tantas culturas distintas encuentran en Perú un foco de donde nutrirse y descubrir que hay ritmos e instrumentos de una diversidad alucinante, ¿no? Claro, es este 27 de mayo en el Estadio Nacional, ya están las entradas a la venta. Lucho Quequesana va a estar con este grupo internacional de músicos haciendo su propia música, esta música nacional. Pero dime una cosa, ¿cómo es que comienzas a contactarte con ellos? ¿Tú estudiabas en una... No. Yo estaba como todos los músicos en el Perú sin un sol en el bolsillo en esa época. Y bueno, chiveando pues para poder vivir. Y de pronto me mandan un mail diciéndome eso te puede interesar y me entero sobre las becas para artistas de UNESCO, se llama UNESCO Ashberg. ¿Qué cosas qué son estas becas? Y por favor búsquenlas porque no hay peor gestión que la que no se hace. O sea, nadie va a venir a tocarte la puerta, tienes que empezar a buscar. UNESCO Ashberg busca un compositor cada año, un compositor entre todos los compositores del mundo para realizarle un proyecto. Yeah. Entonces yo envié mi proyecto, era una tesis prácticamente de lo que yo quería hacer, mezclando la música peruana con música asiática, de Medio Oriente, etcétera, etcétera, y que yo quería hacer esto, lo mando y resulto ser ganador de esta beca y ahí es donde yo puedo viajar y buscar músicos de todas partes del mundo que yo no conocía, que no sabía quiénes eran, ni nada, porque la beca te da los pasajes y la bolsa de viaje, pero te dice, ok, en unos meses tú haces un concierto tal fecha para mostrar lo que has hecho, así que nos vemos ahí. Entonces tú sales del Jorge Chávez sin saber a quién vas a encontrar, a quién vas a buscar, en qué idioma vas a hablar y todo. Y finalmente llego a muchos músicos del mundo, pero me quedo con estos 7 que te dije hace un ratito. Sí, claro. Y de pronto pasó algo que también uno no se espera, o sea, uno chambea y de pronto llegan estas cosas que uno no se espera. Y cuando presentamos el concierto en la UNESCO Ashberg, con MMM, los de la residencia, nos nombran el mejor proyecto en la historia de esta beca. Entonces, a partir de ahí es que con ellos hemos pasado 5 años trabajando, tocando. Ellos ya han desarrollado los ritmos, ya no solamente tocan sus instrumentos, sino tocan instrumentos peruanos. Hemos podido incluir instrumentos peruanos en el Cirque du Soleil, en otros espectáculos importantes en el mundo. Claro. Y de pronto crece esta especie de proyecto de exportación de música peruana sin yo imaginarme la dimensión a la que iba a llegar, ¿no? Entonces, el 2011, después de estos 5 años de trabajo, hago un stand-by para trabajar un poco más acá en Perú. Ahí es donde se empieza a conocer un poco más mi nombre.
y ahora este año retomo el proyecto para continuarlo y al momento de retomarlo voy a poner un país por año, un país nuevo por año y para el país que se incluye este año es Japón. Japón, o sea, dentro de todos estos músicos que ya estaban en el proyecto, ahora entra un músico japonés que lo conocí el año pasado en la gira que tuve a Tokio. Eso es lo que quería preguntarte, Lucho. Tú has estado en Japón sí. ¿no? Hace poco y parece mentira, has sacado a alguien que estaba casi enclaustrado, divinamente enclaustrado. Sí. ¿A quién fue? A la familia imperial tuvo... fue una cosa... Pero la familia imperial no sale de su palacio. No sale del palacio. Era la primera vez que toda la familia imperial iba a un concierto de un músico internacional, ¿no? Esto para nosotros era una sorpresa increíble y más allá en Japón que no podían, o sea, no entendían cómo habían salido del Palacio Imperial. Y fue increíble porque... ¿Y cómo ellos te conocieron a ti? ¿A partir de qué? ¿De internet? No, y aparte que es buenísimo porque después del concierto el príncipe se acerca y me dice que estaba intentando sacar una canción mía. Él tenía mi disco en su carro y en la Casa Imperial. O sea, era una cosa así, pero surrealista, ¿no? Y de pronto el rebote que hubo en Japón fue increíble, pero ¿sabes qué cosa fue lo más bonito? Que de pronto cuando estábamos en el concierto y estaba el público japonés y estaban los príncipes y todo, de pronto cuando estábamos tocando ya no habían realezas ni nada, eran seres humanos que estaban disfrutando de la música y estaban descubriendo la música de un país al cual ahora ellos se han vuelto fans por la música, ¿no? Eso a mí me pareció lo más importante y lo más y la experiencia más bonita, ¿no? Que de pronto, de verdad, ya te olvidabas que eran príncipes, te olvidaban que... No, todos estaban... Acabó un tonazo el concierto, acabaron todos bailando. Y pero fue una experiencia increíble. Ahí conozco a Akihito Obama, que es el músico con el que toqué allá, y entonces él ahora está integrándose a Sonidos Vivos. Y viene el 27 de mayo junto con el vietnamita, con el turco, con los canadienses, con todo. Correcto. ¿Tú crees que la música peruana es tan igual que la comida peruana que se exporta? Sí, por supuesto, porque tenemos la misma diversidad. Claro. O sea, ¿cuál es el ingrediente secreto de la comida peruana? La diversidad. Y que estamos... Y las regiones. Y las regiones, pero que estamos mezclados por todos lados, ¿no? Sí, señor. O sea, no hay expresión más fuerte de la fusión que el chifa, ¿no? Entonces, con la música tenemos lo mismo. O sea, a nivel de regiones... O sea, una fiesta de la Candelaria es distinta a la fiesta de Cajamarca, ¿no es cierto? Y lo mismo en la selva y en el centro, el Huaylas es distinto a la Marinera, a nivel musical, a nivel de instrumentos, a nivel de ritmo. O sea, toda esa diversidad es un festín para poder exportarlo y para que la gente mire hacia el Perú como lo que es, ¿no? Una fuente de diversidad que se expresa. Y yo no tengo ninguna duda que nosotros con la música podríamos lograr lo mismo que con la comida. Con la comida. Pero parece mentira, los peruanos a veces no nos escuchamos a los peruanos. Preferimos mirar música de afuera, escuchar música de afuera. Sí, ahora, yo creo que eso ha empezado a cambiar desde hace algunos años. Correcto. Yo creo que felizmente, ahora estamos en un comienzo, ¿no? Claro. Felizmente desde hace algunos años lo que se respira es un poco el hecho de que el peruano ya se reconoce como mestizo. Eso me parece el punto inicial. Fundamental para poder aceptar al otro y reconocerte en el otro, ¿no? Claro. O sea, una de las cosas lindas que pasa en los conciertos con mi banda, en lo que hacemos, es que de pronto alguien que es de la costa escucha una quena, un charango y dice, o sea, qué lindo, yo también sueno a eso, yo también soy eso, a pesar que soy de la costa, ¿no? Y creo que la música peruana va a tener este boom y esta fuerza cuando empecemos a ver la música como un solo elemento, es decir, cuando ya no haya música de la costa, música de la sierra y música de la selva, cuando lo veamos como música peruana en general, como vemos la comida. Claro. O sea, tú vas a... Se dice cocina peruana. Se dice cocina peruana. Claro. Y está la pachamanca, el ceviche, exactamente. En el momento en que nosotros veamos la música peruana así, inclusive la música peruana, que no es solamente la música tradicional, es la música que hacen los músicos en el Perú. Claro. El rock, la cumbia, ¿entiendes? Exactamente, son las expresiones. Y esa es la diversidad que deberíamos estar aprovechando, ¿no? Yo, discúlpame hice un texto
de 2 libros que presentó el gobierno peruano en estas ferias que se llama, ¿cómo se llama estas ferias? Womex. En Womex, donde se va llevando una muestra de la música, pero precisamente me di cuenta que llevaron los libros, pero lo que no llevaron eran a los músicos. Entonces uno estaba hablando de comida y te enseñan una foto. Te enseñan una foto y no te enseñan el plato para sí, comer. sí. Ahí creo que hay que plantear una visión directa respecto a qué hacemos con la música peruana, ¿no? No podemos tratarlo de la misma manera. ¿Tú dirías que no nos damos cuenta que tenemos esa riqueza? Los peruanos yo creo que sí. Yo creo que quienes deberían moverlo no se dan cuenta, exacto. O sea, yo creo que ya es hora, y también los peruanos, ¿sabes? Yo creo que ya es hora de girar un poco la cabeza y no estar tan entrampados en el ceviche y el pisco sour, ¿no? Que ya sabemos que es rico, que ya sabemos que le gusta a todo el mundo, que ya sabemos que al turista que va a venir le vas a ofrecer eso, pero hay que ver que el turista también puede irse feliz con un charango en la mano o con la sensibilidad de tener de haber bailado un guaylas o de haber tocado una zampoña, ¿no? O sea, correcto. Quería que me aclares esto. El músico, yo conozco a los chefs, con mis amigos, conozco a todos, pero los chefs están pensando en el negocio, están pensando en tener su restaurante, en ser gestores de su empresa. Sí, claro. Y el músico no, el músico está esperando que lo contrate. Bueno, yo creo que hay una cosa que tienen los músicos que puede haber pasado hace 20 años o 30 años y en el Perú menos, ¿no? El músico que ahora no está ligado a la autogestión, o sea, los músicos saben y tienen que entender, para los que recién empiezan, que nadie va a venir a tocarte la puerta. Nadie va a venir a tocarte la puerta. A ti nadie te regaló nada. Nadie o sea, de verdad, nadie me ha regalado nada. Nosotros hemos empezado desde cero, junto con mi hermano, tratar de armar una serie de ruta de sobrevivencia al comienzo, porque al comienzo el músico sobrevive en la música, pero de pronto cuando se estructura, cuando se responsabiliza de su música, empieza a encontrar caminos para llegar a más gente, y ahí es donde uno puede vivir de la música y plantear cosas nuevas. Creo que es lo que todo el músico quiere, ¿no? Yo este 27 de mayo me iba a ir a una fiesta de reggaetón, es lo mío. Ya me malogró el plan. Claro, pero ahí la puedes empalmar. Ahí la empalmas, claro. ¿Qué va a pasar el 27? El 27 de mayo vamos a poner sonidos vivos en el Estadio Nacional. ¿En el Estadio Nacional? En el Estadio Nacional, la tribuna norte del Estadio Nacional. Vamos a traer a todos los músicos de cada uno de sus países y vamos a ponerlos en un gran concierto en donde de verdad el peruano va a poder no solamente apreciar y emocionarse de que músicos de distintas culturas empiecen a apropiar la música peruana y enamorarse, sino la sensación de que estamos viviendo en un Perú mucho más global, un Perú mucho más abierto a puertas, tanto para dar como para enriquecerse, porque no hay mejor manera de crecer y de que el arte evolucione, porque el arte es vivo por naturaleza, que influenciándose y al mismo tiempo influenciando a otras personas. Y yo creo que sí es una experiencia única para ver. Invítale a la... Ok, ¿a dónde estoy? Acá. Ok, el 27 de mayo en el Estadio Nacional, la Tribuna Norte, sonidos vivos, músicos de todas partes del mundo que ven al Perú como un foco importante de donde nutrirse de eso que ya sabemos que nosotros que es maravilloso, que es la música. Las entradas a la venta están en Teleticket de Won y Metro y hay un 15% de descuento con las tarjetas de Scotiabank que ahí está apoyando. Muy bien, gracias Lucho. Para nosotros ha sido un orgullo estar con este músico peruano de talla internacional. Yo te agradezco bastante. Además estamos acá en su estudio, es una maravilla. Y conmigo será hasta el próximo programa. Muchas gracias.